Muy bien, vamos a empezar, chicos, entonces con el tema que corresponde a la clase del día de hoy. Son los estados de la materia. Vemos, nosotros conocemos en la actualidad, escúchenme bien, en la actualidad 9 estados de la materia, bien definidos, 9 estados. De estos 9, 6, escuchen bien, 6, se conoce bastante bien todas sus características y sus propiedades. Las otras 3 han sido descubiertas recientemente, hace 2 años atrás. Entonces, aún están en estudio. Yo les voy a explicar así a grandes rasgos estos 6 estados de la materia. De estos 6, escuchen bien, 3 y hasta 4 son ampliamente conocidos. Esto nos enseñan desde la primaria. Estos 2 ya es a nivel universitario y estos 3 también, ¿sí? Por lo menos, a mí me interesa que ustedes deben saber estos 4 estados de la materia. ¿Cuáles son esos estados de la materia? El sólido, el líquido, el gaseoso, el plasmático, el condensado de Bose-Einstein, se conoce como CBE, y el estado fermiónico. Los otros 3, como les decía, son estados recientemente descubiertos. Vamos a explicar brevemente en qué consiste cada uno de ellos. En el caso del estado sólido, yo creo que todos lo conocemos, ¿no? ¿Por qué decimos que es estado sólido? Porque las fuerzas de atracción, las fuerzas que atraen a las moléculas, son mucho mayores a las fuerzas de repulsión. Por eso es sólido, miren, mi mesa, la pared, el piso, presentan este estado porque las fuerzas de cohesión, las fuerzas de atracción que existen entre las moléculas, es mucho mayor que las fuerzas de repulsión. En el estado líquido, las fuerzas de atracción y las fuerzas de repulsión son iguales. Ahí ninguno de ellos gana. Por eso que el líquido siempre se va a expandir uniformemente. Si yo dejo caer acá un balde de agua, eso no se va en una sola dirección, sino se va en todas las direcciones, uniformemente. Debido a esta propiedad, el agua o los líquidos siempre van a tomar la forma del envase que los contiene. Es decir, si yo tengo acá un envase cuadrado, el agua va a tener forma cuadrada. Si yo tengo un envase cilíndrico, el agua va a tener forma cilíndrica. Si yo tengo un envase en forma de botella, como pueden ver acá, esta gaseosa tiene la forma de esa botella. Entonces, esta gasolina, este bidón, el líquido, la gasolina va a tener la forma de esa botella. Entonces, en el estado líquido, las fuerzas de atracción y las fuerzas de repulsión son iguales. ¿Y qué sucede en el estado gaseoso? En el estado gaseoso ocurre que las fuerzas de repulsión, las que se repelen, son mayores a las fuerzas de atracción. De ahí que todos los gases siempre tienden a escaparse. ¿Ven? Pero hay una propiedad que también tienen los gases y es la comprensibilidad. Es decir, nosotros podemos capturar al gas y comprimirlo y almacenarlo. Debido a esa propiedad, nosotros podemos tener los bidones, no, los balones de gas. ¿Recuerdan que tenemos en casa el balón de gas? ¿Sí? Para cocinar. Eso porque la propiedad del gas es justamente comprimirlos. Y ahí lo tengo bastante comprimido para poder utilizarlo en la cocina diaria. ¿Estamos, chicos? Mírenme. Ese es el sólido, el líquido y el gaseoso. El plasmático. El estado plasmático es el estado más abundante en el universo. Se encuentra presente en el Sol y en las estrellas. De ahí que es el más abundante. Los otros 2 estados, tanto el CBE como el estado fermiónico, vienen con el famoso cero absoluto. Les voy a explicar brevemente. Ustedes deben recordar de sus conocimientos previos en química, de que la materia está constituida por átomos. Y el átomo tiene 3 partículas fundamentales: protones, electrones y neutrones. El átomo tiene 2 partes.
El primero que es el núcleo y el segundo que es la zona extranuclear o nube electrónica. En el núcleo, escúchenme bien, en el núcleo solo hay protones y neutrones. Y los protones tienen carga eléctrica positiva. Los neutrones, su mismo nombre lo dice, son neutros, no presentan carga eléctrica. Los electrones que se encuentran girando alrededor del núcleo presentan carga eléctrica negativa. Y necesito que entiendan algo. Nosotros sabemos muy bien que polos distintos se atraen y polos iguales se repelen. Es decir, si tenemos nosotros un polo positivo o una carga, una partícula positiva y una partícula negativa, estos dos se van a atraer. Pero si tenemos nosotros una partícula de carga eléctrica positiva con otra positiva, estos no se van a atraer, sino muy por el contrario se van a repeler. Resulta que cuando nosotros hablamos de que cargas iguales, los que son iguales, intentan juntarse, se repelen, nosotros también lo podemos comprobar con los imanes. Si yo tengo dos imanes y los intento acercar, estos dos imanes se atraen. Solitos se atraen, sin necesidad de que yo lo esté juntando, se atraen. Pero si a uno de ellos yo lo volteo así, y lo intento acercar, por más que yo lo intente acercar, chicos, estos imanes se repelen. ¿Les ha pasado eso? ¿Algunos de ustedes ha hecho ese experimento así rapidito? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque estos dos son iguales, ¿ya? Entonces, está recontra comprobado que cargas iguales se repelen y cargas diferentes se atraen. Ahora, pónganse a pensar un poquito. En el núcleo del átomo, solamente hay protones que tienen carga eléctrica positiva y neutrones, nada más. Y como hay bastantes protones, este núcleo debe ser inestable. ¿Por qué? Porque las cargas iguales se deben estar repeliendo entre sí, deben estarse así. Sin embargo, eso no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Porque las fuerzas de atracción, hay una fuerza que va y que obliga a los protones a estar juntos. A eso se llama fuerza nuclear fuerte. ¿Ya? Y a la otra fuerza de atracción que existe entre un protón y un electrón, esa es una fuerza nuclear débil, debido a que esta es una fuerza natural. No hay nada que le esté obligando a que estén juntos. Quiero que entiendan eso. La fuerza nuclear fuerte es aquella que se da en el núcleo del átomo y es la que obliga a que los protones estén ahí bien compactos. Y la fuerza nuclear débil es aquella fuerza que hay entre un protón y un electrón, de tal forma que estos se atraen de un modo natural, sin obligar. Muy bien, chicos. ¿Qué sucede con la materia en el estado sólido? Les habíamos dicho que para que este cuerpo se encuentre en estado sólido, las fuerzas de atracción deben ser mucho mayores a las fuerzas de repulsión. Perfecto. Efectivamente, aquí las fuerzas de atracción, la fuerza fuerte, es mayor a la fuerza que le repele. Por eso que los átomos son estables. Sin embargo, aquí viene la pregunta. Los átomos de este señor, que son bien chiquititos y que están comprimidos acá, ¿se mueven? ¿Qué creen ustedes? ¿Se mueven? ¿Alguien tiene una idea? ¿Se mueve cuando los átomos en estado sólido se mueven? ¿Alguien tiene idea? ¿Alguien dice sí, no? ¿Qué dicen, chicos? ¿Qué creen? ¿Se mueven o no se mueven los átomos? Sí. Sí se mueven, muy bien, sí se mueven. ¿Y cómo sabemos que se mueve, profe? Ahí está el detalle. ¿Cómo sabemos? Se ha llegado a experimentar eso y justamente al tratar de demostrar hasta qué pasa con los átomos cuando se mueven, ahí vienen los otros dos estados de la materia, el fermiónico y el condensado de Bose. Voy a hacerles una explicación para que entiendan muy bien. Ya luego vienen justamente los cambios de estado y ahí va a quedar bien clarito. Si yo tengo agua, que es en estado líquido, yo quiero que esto se congele, que pase al estado sólido, ¿qué tiene que ocurrir? Pensamos, rapidito, ¿cómo
¿Cómo llevan el agua al hielo? Solidificación. ¿Cómo? Solidificación. Claro, Solidificación. claro, perfecto. El proceso se llama solidificación, sí. Pero, ¿qué tengo Llevándola a que hacer congelar. yo? Ajá, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Llevándola a congelar. Muy bien, lo estoy llevando a congelar, perfecto. ¿Y qué ocurre en la congeladora? Se congela. Se solidifica. Ajá. Obvio, se congela, pero ¿por qué? ¿Por qué se congela? Porque mientras más frío. Por el frío. Temperatura. Líquido a sólido. Por la temperatura. Muy bien, Ajá. la temperatura. ¿Qué ocurre con la temperatura? Sigan, ¿qué ocurre? Se enfría. Es más bajo. Baja la temperatura. Ajá, eso es. Alguien lo dijo. Baja los grados centígrados. La cosa está fría. Ajá. Muy bien, Camila muy y bien, yo. muy bien. Ya, ahora los quiero en silencio. Muy bien, muy bien. Equipo Silvia y Camila. Por favor, en silencio. Muchas gracias. Mira, resulta, efectivamente, chicos, resulta que cuando yo agarro el líquido, lo pongo en la congeladora, ¿qué hace? Disminuye la temperatura. Entonces, conforme va disminuyendo la temperatura, ¿qué sucede con los átomos? En el estado líquido los átomos se mueven libremente. Y conforme va disminuyendo la temperatura, esto se va congelando. Es decir, los átomos se van juntando, se van juntando, se van juntando. ¿Sí o sí? Hasta estar bien juntitos, que es la propiedad, la característica del estado sólido. Entonces, profe, pero si esto ya está en estado sólido, ¿los átomos se mueven? Sí se mueven. Profe, si yo le meto esto a la congeladora, ya yo lo meto a la congeladora, ¿los átomos se van a mover acá? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen? ¿Qué creen? A ver, ideas. ¿No ¿Creen que se, iguales? ¿creen que se mueve No, o ya no se porque- mueve? ¿Qué creen, chicos? ¿Va a seguir igual? ¿Va a seguir igual cómo? No, porque los grados bajan y la temperatura baja y él también se va a congelar. Mira, recuerden, ojo, recuerden que al disminuir la temperatura, ¿qué sucede? Sucede que los átomos se van juntando más, ¿verdad? Se van juntando más. Sí, eso sucede. La pregunta es de que los átomos aquí que se están juntando, ¿se mueven o no se mueven? No se mueve porque está juntado. No se mueven. René, profesor, buenos días. Buenos días, visita. Profesor, La temperatura de congelación es de 0 grados centígrados. A esa temperatura, los átomos se mueven. Nosotros cuando bajamos la temperatura a menos 10 grados centígrados, los átomos se mueven. A menos 20 grados centígrados, los átomos se mueven. A menos 30 se mueven. A menos 40, menos 50, menos 60, menos 100, se siguen moviendo. ¿Alguien tiene idea a qué temperatura ya no se mueven los átomos? ¿Alguien tiene idea? ¿Alguien? Cero. ¿Unidad? Ojo, ojo, estoy siendo claro. La temperatura ambiente es 20, 25 grados. ¿Ya? Es la René, temperatura que estamos temperatura nosotros. profesor René, no quiero irme. A ver, lo ideal es, por favor, lo ideal es recordar a qué temperatura pasa del estado líquido al estado sólido. Sabemos muy bien que es a 0 grados centígrados. Nosotros, por ejemplo, estamos a 25 grados centígrados. Cuando yo abro el refrigerador, esto está a 15 grados centígrados. Entonces, para que baje la temperatura, va bajando 15, 14, 13, 12, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Llega a 0 grados, ese es el punto de fusión. ¿Ya? Entonces, ahí ya tenemos el estado líquido convertido en estado sólido. Pero si yo lo dejo ahí en la congeladora, esta temperatura sigue bajando. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 10. En algunos casos, las congeladoras que tienen, por ejemplo, para hacer helados, la temperatura llega hasta menos 20 grados centígrados. La refrigeradora que tenemos nosotros en casa, de uso doméstico, eso llega a menos 10 grados centígrados. Y cuando sacamos algo de ahí está bien duro, ¿verdad? La pregunta es, si yo ese algo duro que lo saco de ahí, está constituido por átomos, la pregunta es, ¿los átomos se mueven? Chicos, esos átomos sí se mueven. Si nosotros bajamos más la temperatura, a menos 11, a menos 12, a menos 13, Se sigue moviendo. se siguen moviendo.
Bajamos a menos 20, menos 50, menos 100, se siguen moviendo. También. Entonces la pregunta es, ¿a qué temperatura como mínimo se dejan de mover estos átomos? ¿Alguien tiene idea? ¿Alguien tiene No, idea? profesor. No. ¿No? Perfecto. Escuchen bien, ¿eh? Escuchen bien. La mínima temperatura con la cual se detiene el movimiento atómico es de menos 273 grados centígrados. Ojo, menos 100. Sigo bajando. Menos 101, menos 102, menos 200. Sigo bajando. Menos 203, menos 205, menos 210. Sigo bajando. Menos 220, 250, menos 270. Se sigue moviendo. Menos 271. Los átomos se siguen moviendo. Menos 272. Los átomos se siguen moviendo. Menos 273. Los átomos ya no se mueven. Escuchen bien, ¿ah? La temperatura con la cual se detiene el movimiento atómico es de menos 273 grados centígrados. Y a esa temperatura se le conoce con el nombre de cero absoluto. A esa temperatura ya no hay movimiento atómico. ¿Está bien? Recuerden eso, ¿ah? Cuando los átomos llegan a esa temperatura, a menos 273 grados centígrados, los átomos o la materia que forma este átomo, la materia que se ha ido determinando con este átomo, reciben el nombre de un nuevo estado. Ese estado de la materia se llama condensado de Bose-Einstein o simplemente CBE. Fue predicha, escuchen bien, fue predicha por los científicos Nathan Bose y Albert Einstein en 1951 y fue descubierta recién en 1997. Fue predicha hace 50 años antes de que lo descubran. ¿Ven? Ese es el condensado de Bose-Einstein y las partículas reciben el nombre de bosones. Pero hay algo más. ¿Qué pasa si nosotros al condensado de Bose-Einstein le seguimos enfriando? ¿Qué pasa? Ocurre algo sorprendente, chicos. Sucede que cuando le seguimos enfriando, los átomos se siguen juntando, todos llegan a estar en un solo lugar. Es como si nosotros, todos ustedes están en el salón de clases, y los empiezo a juntar, tanto los aprisiono de tal forma que todos ocupan el mismo lugar. Cuando llegamos a ese punto en donde todos los átomos ocupan el mismo lugar, estamos hablando del condensado fermiónico o el estado fermiónico. Y a las partículas se les conoce con el nombre de fermiones. Pero, escuchen, esto es algo sorprendente. Miren, para que noten por qué es sorprendente. Nosotros estamos formados por partículas atómicas. Yo soy todo un individuo, ¿verdad? Digamos, mi mamá que está allá también es un individuo. Y nosotros ocupamos espacios distintos. ¿Sí? Si yo quisiera sentarme donde está mi mamá, ¿podría sentarme donde está mi mamá? No. No, chicos, yo puedo sentarme en la pierna de mi mamá, en su hombro, en su cabeza. Me puedo sentar en cualquier parte de mi mamá, pero no me puedo sentar donde mi mamá está sentada. No vas a ocupar el mismo espacio. Ah, muy bien, eso. En el mismo tiempo. No En el mismo podemos tiempo. ocupar el mismo espacio y más aún al mismo tiempo. No podemos. Sin embargo, escuchen bien, sin embargo, cuando la materia se enfría, Impenetrabilidad. ajá, así se llama la materia, muy bien, la propiedad de la... Impenetrabilidad. ¿Están recordando la clase anterior? Perfecto. Impenetrabilidad. Ahora escuchen, sin embargo, cuando nosotros estamos hablando de las partículas pequeñas, cuando nosotros enfriamos a la materia, lo enfriamos, llegamos al estado fermiónico, ahí todos los átomos sí ocupan el mismo espacio, el mismo lugar. Y eso es loco. ¿Cómo es posible eso, profesor? Si nosotros no sabemos. Ahí está lo bonito de la química, chicos.
resulta una cosa, y quiero que entiendan desde ahora, están en primer año y les va a ser muy beneficioso para ustedes. La física de la materia grande es totalmente distinta a la física de la materia pequeñísima, chiquitita. No hay leyes físicas, leyes químicas que gobiernen a los dos. No hay, no existe. Ahí intervienen justamente los científicos buscando una ley que sea tanto para la materia, para la macromolécula o para la materia grande, como para la micromolécula, para la materia pequeña. No existe esta ley. En la actualidad, los científicos, sobre todo los físicos, se encargan de buscar este puente. ¿Ya? Y hay un peruano, escuchen bien, hay un peruano que trabaja en esta teoría de las cuerdas, así se llama, teoría de las cuerdas. Y no deben olvidar que siempre nosotros, los peruanos, hemos hecho aportes al desarrollo de la ciencia. Chicos, todos, siempre, a lo largo de la historia, el Perú siempre ha estado a la vanguardia. Siempre ha ido haciendo aportes al desarrollo científico. ¿Está bien? No se olviden eso. Y ustedes tienen que seguir el mismo camino. Pero si siguen jugando, conversando, molestando en clase, cambiándose de apellido en vez de ponerlo como corresponde, no lo vamos a hacer. Tenemos que nosotros seguir ese legado que nos han dejado nuestros antepasados. ¿Está bien, chicos? Muy interesante esto. Muy bonito. Más adelante, bueno, no este año, cuando estén en tercer año les voy a enseñar, bueno, si tenemos el privilegio de estar juntos, les voy a enseñar eso de mecánica cuántica, que es muy sorprendente, muy sorprendente. Tan sorprendente es, chicos, que se llega al famoso teorema de Schrödinger, al famoso gato de Schrödinger, así se llama. Hay una caja, en esa caja hay un gato, y te preguntan, ¿el gato está vivo o está muerto? ¿Y saben qué? El gato está vivo y también está muerto al mismo tiempo. ¿Ah? ¿Qué es eso, profe? Ah, ahí está, justamente ahí se utiliza estos estados de la materia, el CBE, el estado fermiónico. ¿Está bien, chicos? He sido muy breve en la explicación, pero creo que ha estado claro el sólido, el líquido, el gaseoso, el plasmático, el CBE y el estado fermiónico.